Buenas noches, economista, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Agustín Turbay, soy del grupo 5.3 de Economía y mi tema de exposición es la estructura del salario Ecuador. A inicios del 2010 se fijó un salario mínimo unificado que incluye a trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, artesanos y trabajadores del sector agrícola. El mismo es revisado anualmente dentro del Consejo Nacional de Salarios, que tiene una conformación tripartita, es decir, empleadores, trabajadores y del Estado. Mesas sectoriales. A la fecha se realizan 22 mesas según la rama de actividad laboral, con reuniones tripartitas conformadas por un representante del sector público. Al llevar un acuerdo mínimo durante la mesa sectorial, se fija el nuevo incremento. De igual manera, el Consejo Nacional de Salarios señala año a año el incremento porcentual del salario básico unificado. Así, la fijación del salario mínimo en Ecuador se la realiza a través de un proceso de negociación en el seno del Consejo Nacional de Salarios, en el que participa un representante del sector empleador y un representante del gremio trabajador y un delegado del Ministerio de Trabajo. El salario básico unificado es fijado según los índices de productividad nacional anual más la inflación. El salario digno es igual a los componentes del salario digno más el 13º sueldo y más el 14º salario más las utilidades del año anterior, más los beneficios en efectivo, más las comisiones y más los fondos de reserva. Y también niveles de estructura ocupacionales por cargos. Existen 5 estructuras principales y 5 subniveles establecidos, según las responsabilidades y el nivel educacional alcanzado por una persona. Es decir, la calificación de su cargo se dará a la fijación salarial, y esta última dependerá de las discusiones llevadas a las mesas electorales. Fijación de salarios de los trabajadores domésticos. Las políticas económicas son de vital importancia en los últimos años para igualar el salario básico de todos los trabajadores del país, al igual de determinar la obligación de la afiliación al Seguro Social. En 2010, por disposición gubernamental, el salario básico unificado fue establecido en 240, en el que se incluyeron en el salario mínimo a los trabajadores artesanales y los trabajadores del servicio doméstico, sectores laborales que estuvieron dependiendo durante muchos años. Tras análisis progresivos, se aumentó en el 2012 el salario básico a $292. Acuerdo para el salario del año 2019. En la definición del salario para el año 2019, empleadores y trabajadores no llegaron a ningún acuerdo al Consejo Nacional en relación a la situación económica del país. Por otro lado, los trabajadores plantearon que el aumento debería ser al menos $20 a su criterio en los que los empresarios recibieron las utilidades del último año. Los trabajadores pidieron alcanzar el salario digno como el derecho que se encuentra consagrado en el texto constitucional del 2008. El salario básico unificado o sueldo básico del 2021 en Ecuador se definió mediante el acuerdo ministerial. No hay incremento, pero sí hay que considerar ciertas compensaciones. El salario básico o sueldo del 2020 en Ecuador se definió mediante el Acuerdo Ministerial 394, publicado el 27 de diciembre del 2019 por el Ministerio de Trabajo. Fundamento legal.
El salario básico unificado para el trabajador en general en el Ecuador depende de la inflación y es fijado de común acuerdo entre los trabajadores y empresarios a través de la coordinación con el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, cuando no hay acuerdo, es el mismo ministerio quien lo determina. Algunos beneficios sociales a tomar en cuenta en Ecuador adicionales al salario básico son los siguientes. El 13º sueldo es un beneficio que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia y correspondiente a una remuneración equivalente a la 12ª parte de la remuneración, que significa la remuneración básica más el tiempo, más los tiempos extras, más las comisiones y otras retribuciones dadas por la empresa que son percibidas durante el año calendario. El periodo de cálculo del 13º sueldo está comprendido desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso y su fecha máxima de pago es hasta el 24 de diciembre. El 14º sueldo es un beneficio equivalente al salario básico y lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia y indispensablemente de su cargo o remuneración. Como otra característica tenemos que los trabajadores de la costa y región insular son desde marzo del año anterior a febrero 28 o 29 del año del pago, con fecha máxima de pago hasta el 15 de marzo. Los trabajadores de la Sierra y del Oriente se cuenta a partir del 1 de agosto del año anterior al 31 de julio del año presente, con fecha máxima de pago hasta el 15 de agosto. Fondos de reserva. Los fondos de reserva del IES son un beneficio al que tienen derecho todos los trabajadores con relación de dependencia. El trabajador tendrá derecho al pago mensual del fondo de reserva por parte de su empleador. A partir del mes de agosto del 2009, el empleador pagará por concepto de fondo de reserva de manera mensual y directa a sus trabajadores. El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático del IES el pago de fondo de reserva. No se le entrega directamente, en ese caso el empleador depositará en el IES mensualmente el pago. Como otro beneficio tenemos lo que son las vacaciones. La fórmula de calcular el pago de vacaciones consiste en dividir la remuneración en 4. Las vacaciones pueden acumularse hasta 3 años y gozarlas en el cuarto año. De no hacerlo, pierde el primer año de vacaciones. Como otro beneficio tenemos lo que son las utilidades. El artículo 97 del Código de Trabajo establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas. ¿Eso qué quiere decir? Que el 10% se dividirá entre los trabajadores de dicha empresa y el 5% restante será entregado a los trabajadores de la empresa en proporción a la carga familiar. Si tiene esposa, tiene hijos, la remuneración es mucho más mayor. Muchas gracias.